24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos por si se integra a esta hora a nuestro canal 24 horas. Continuamos revisando las informaciones de la jornada y aparte de los temas sanitarios y los temas políticos que veíamos recién con la ministra Carolina Toá, hay temas relativos a educación. Hoy se dieron a conocer, de hecho, los resultados de la prueba CIMSE, aplicada en noviembre del año 2022 a estudiantes de cuarto básico y segundo medio en lectura y matemáticas. Hay varias conclusiones importantes. Es la primera medición, de hecho, que se hace post pandemia y además representa una fuerte baja, sobre todo en el área de matemáticas. Queremos profundizar en este tema y estamos junto a Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile. Primero que nada, Juan Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá en el canal 24 horas y bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la invitación. Bueno, condiciones muy especiales de medición de esta CIMSE, teniendo en cuenta los 2 años de teleeducación que tienen que haber demostrado, me imagino yo, los resultados, y ya nos entregará el desglose, brechas importantes entre aquellos niños, niñas y adolescentes que pudieron realizar íntegramente teleeducación porque tenían buena conexión, porque tenían dispositivos electrónicos, versus aquellos que fueron quedando un poquito más al margen. ¿Cuánto incide ese factor? Y después vamos a los resultados más específicos, si usted quiere. Lo primero, Iván, es que todavía no tenemos esa información. Es decir, lo que hay es una comparación del año 2018, antes del estallido social, ¿verdad?, que podría ser un año regular, normal, con el fines de, como decías tú, del 2022, es decir, 2 años de prácticamente estar cerrados por completo, 2020, 2021 por la pandemia, y un año completo que estuvieron abiertos todos los establecimientos escolares, escuelas, liceos, jardines infantiles, y donde la asistencia promedio fue algunos puntos por debajo, pero mayoritariamente los estudiantes fueron todo el año al sistema escolar. Y al final del año 2022, es decir, después de un tiempo de estar cerrado 2 años, un año que podría haber parte de una recuperación, una cierta normalidad, efectivamente, tenemos este resultado. Entonces, que uno diga, bueno, ¿cuánto afectó el tema de la presencialidad? Todavía falta tener ese antecedente para corregir los datos que tenemos hoy día en términos globales, a nivel nacional, por género y por nivel socioeconómico, lenguaje y matemática, cuarto básico, segundo medio. Nos falta todavía profundizar en ello porque todavía no tenemos esa respuesta. Ya, pero podemos, por ejemplo, comparar los avances o retrocesos en áreas como matemática, que representa un retroceso importante, y sacar caracterizaciones, por ejemplo, por género, niños con niñas, por regiones, centros urbanos grandes versus, por ejemplo, pequeñas comunidades más aisladas de las grandes ciudades, el mundo rural versus el mundo de las ciudades. ¿Hay algunas conclusiones de ese tipo o por estrato socioeconómico? Yo te diría que lo que tenemos y que se entregaron los datos, ¿verdad? Uno es por los 2 grados, ¿verdad? Cuarto básico y segundo medio. Por disciplina, lenguaje y matemática. Y lo que tenemos es la comparación por nivel socioeconómico y por género, hombres, mujeres. ¿Cuáles uno diría las principales conclusiones? Tu pregunta directamente. Es que el deterioro que se esperaba, ¿verdad? Es decir, la evidencia mundial da cuenta que tiene un deterioro el tema de la pandemia. En el caso del lenguaje fue bastante acotado, bastante reducido de por medio. Pero hubo un deterioro. Hubo un deterioro en ambas disciplinas, un deterioro pero bastante acotado. Estamos hablando de aproximadamente entre 4 y 6 puntos, inclusive para algunos niveles socioeconómicos. ¿En una escala de cuánto? Estamos hablando de, para que uno tenga perspectiva, el promedio del CIMSE cuando se inicia su medición son 250 puntos y 50 una desviación estándar. Lo que uno podría pensar, si uno dijera con un esfuerzo enorme a nivel internacional en las pruebas PISA, por ejemplo, que también miden calidad. Que miden calidad y dicen, bueno, tiene una puntuación que en vez de 250 y 50 de desviación estándar es 500 puntos de promedio, 100 puntos de desviación estándar, y un año de aprendizaje para PISA equivale a 100 puntos, a 40 puntos. 40 puntos. ¿Qué significa eso? Que dado que es la mitad, uno podría decir lo equivalente que aprende un niño o una niña por un año de escolaridad adicional son 20 puntos para el caso de Chile. ¿Qué significa eso? Que si uno lo comparara, que obviamente no es un tema matemático y exacto, pero simplemente va a tener como una visión, 4 puntos equivaldrían al 20% de lo que aprende un estudiante en un año. 10 puntos, que es lo que sucede, el deterioro en matemática, equivale al aprendizaje que tendría, ¿verdad?, en medio año un estudiante en esa comparación. A ver, si lo entiendo, entonces, porque puede que alguien se haya perdido. Yo, de hecho, en algún momento me costó seguir los números. ¿Es como si hubiéramos perdido medio año lectivo, más o menos? En el caso de matemáticas,
y un 20%, es decir, alrededor de unos 2 meses de aprendizaje. Si lo comparamos en términos internacionales... Perdón, eso es mucho. En términos internacionales, esa cantidad, en el caso de matemáticas, es relevante, en el caso de lenguaje también lo es, decir, cualquier diferencia es relevante. Sin embargo, dada la magnitud del cierre del sistema educativo chileno y latinoamericano en su conjunto, es decir, estamos hablando de alrededor de 70 semanas de cierre, prácticamente 2 años completos, el resultado es menos negativo de lo esperado que habían estos indicadores. Pero igualmente usted me decía que podríamos hacer algunas distinciones entre género, ver dónde se afectó más, si hombres o mujeres, y también socioeconómico. Y ahí en el factor socioeconómico uno podría, aunque evidentemente falta más detalle fino para ver la magnitud, uno podría asimilar que en sectores socioeconómicos, que es bastante lógica la conclusión, en sectores socioeconómicos más acomodados hay mejor acceso a redes y mayor cantidad de dispositivos para que cada uno de los integrantes de la familia hubiera tenido un teléfono celular, un computador, un tablet, donde hacer teleeducación, versus niveles socioeconómicos donde, no sé, yo me acuerdo del alcalde de La Pintana, decía, no me acuerdo la cifra, pero era como el 37% de los niños que sencillamente no tenía acceso a Internet. Vamos primero por sexo, por género. ¿Dónde se deteriora más en matemáticas? ¿En los niños o en las niñas? Y si es distinto, octavo, los dos niveles medios. Tu pregunta es muy relevante porque lo que más inequidad se genera en este resultado es particularmente el tema de género. Ya. Es decir, este deterioro que está principalmente concentrado en matemáticas en mayor medida, un poquito más alto en segundo medio que en cuarto, pero desde el punto de vista como global, la imagen que debemos tener es que hubo un deterioro importante en matemáticas, en la disciplina de matemáticas, y ese deterioro fue considerablemente mayor. ¿Más en segundo que en cuarto? ¿Más en segundo medio? Un poquito más alto en segundo medio que en cuarto básico, en términos de magnitud de número. ¿Ya? Pero en términos más sustantivos, es que ese deterioro en matemáticas fue mucho mayor para el caso de las niñas y jóvenes que para el caso de los niños y jóvenes hombres. ¿Y hay alguna explicación lógica que usted se dé para esa diferencia? Mira, la evidencia, lo primero es la evidencia comparada, es decir, tenemos experiencia de países que estuvieron evaluando inclusive en el año 2020, sistemáticamente. Chile, piensa tú, 2018 han pasado 4 años de esta evaluación. Bueno, cuando vemos los datos de Estados Unidos, este resultado es muy similar en términos de tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Que el deterioro es considerablemente mayor en las niñas que en los niños. ¿Cuál es la razón? Que la pandemia tiene cara de mujer. Especialmente la mayor parte de esas actividades, de esas asignaciones durante la pandemia y después de irse recuperando esta reapertura desde el punto de vista de tareas domésticas, de cuidar a los hermanos menores, de tener que cuidar tareas laborales para ser compatible la mamá, otros adultos que salen al mercado del trabajo, bueno, recaen considerablemente y recayeron en las mujeres. Vamos a ponerlo en castellano castizo. Entonces, en una familia donde había más de un niño, probablemente las labores, vamos a decir, de casa, domésticas, secundarias, porque ya sabemos, trabajadores hombres, trabajadores mujeres, la mujer sufre un retroceso casi desde una década desde el punto de vista de la inserción laboral, porque el cuidado está mayormente, por razones que son muy difíciles y largas para analizar en el contexto de esta entrevista, pero tiene que ver con el machismo, tiene que ver con la brecha salarial, tiene que ver por muchos factores. Pero las mujeres retrocedieron casi una década en inserción en el mercado laboral. Entonces, en una familia donde hay más de un niño, y había niñas y niños, las labores domésticas, vamos a decir, secundarias, porque vamos a pensar que las primarias las hacía la mamá, mientras eventualmente el papá seguía trabajando si es que no era un hogar monoparental. Las labores domésticas secundarias, es decir, cuidar a los hermanos menores, ayudar con alguna tarea que tiene que ver con, no tengo idea, aseo o almuerzo o algo así, recaía en las niñas, se reproduce. Así es. Y se le restaba horas de estudio a la niña, pero no a los niños. No, yo te diría que el tema de la educación a distancia, el tema del deterioro de los aprendizajes es compartido. Sin embargo, es mucho más agudo el tema de las niñas. Por eso, el tema de lo que visualizamos que la pandemia le pegó a las mujeres en el mercado del trabajo, en el tema de la asignación de tareas, no es solo a las mujeres adultas, también es a las jóvenes. Ya, pero es que, Juan Pablo, hay un tema que es interesante, porque uno diría, en la sociedad que hemos construido están los elementos para que la mujer sufra los mayores efectos de la baja inserción laboral, la brecha salarial, etcétera, 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 y lo que sabemos, ¿no?
y más arriba en la pirámide, más diferencias hay. Mientras más calificación tiene la mujer, más cuesta encontrar mujeres en el mundo laboral. Y eso mismo se reproduce en el hogar, porque la baja más importante la sufren las niñas. Así es. Y si ese factor lo mezclamos con el tema socioeconómico, ¿ese elemento se reproduce de igual manera en sectores socioeconómicos de menores ingresos o se agudiza el fenómeno allí? No tenemos todavía el acceso a los investigadores, no están disponibles los datos para que los podamos analizar en detalle. Sin embargo, sí podemos hacer por separado el tema socioeconómico. Y aquí hay un tema tremendamente interesante, porque los resultados que observamos en lenguaje y en matemática es que no hay un incremento en la brecha del desempeño debido a la pandemia por los niveles socioeconómicos. ¿Qué significa eso? Que el deterioro, por ejemplo, en matemáticas de segundo medio, que es la disciplina que tiene la caída relevante en el tema de la comparación, es mucho más alta la caída en los grupos medios altos y medios que en los grupos socioeconómicos medios bajos y bajos. Aunque tengan mejor desempeño en los grupos socioeconómicos medio altos, allí se produjo un deterioro más relevante proporcionalmente. Así es decir, esta pandemia tuvo un shock negativo en forma transversal para todos los grupos socioeconómicos, pero particularmente en la disciplina de matemáticas y particularmente en las mujeres. ¿Y qué explicación se da usted para eso? Para el tema de las mujeres, lo que acabamos de conversar. No, pero para matemáticas porque uno entiende que tradicionalmente en pruebas como esta los colegios privados, sobre todo los de sectores oriente de la capital o de mayores ingresos, tienen mejor resultado en términos generales. Se ven las distintas mediciones, TIMSS, PISA, la que usted quiera. La prueba que usted quiera, en términos generales hay una diferencia que se ha ido manteniendo y a veces agrandando. Pero ¿por qué ese deterioro se da más en los sectores medio altos proporcionalmente que en los sectores medio bajos? Yo te diría que hay primero que todo la evidencia comparada da cuenta que el deterioro en matemáticas mayor que en el tema del lenguaje es porque el efecto escuela, el tema del aprendizaje, es mucho más relevante y difícil de sustituir en la disciplina de las matemáticas que en el tema del lenguaje. El tema de la lectura, la velocidad lectora, la comprensión lectora, aprender a leer, a escribir, son habilidades que pueden ser desarrolladas por miembros de la familia. Perfecto. Sin embargo, en el caso de matemáticas, que es un tema que también es desde el punto de vista concatenado de los aprendizajes previos a los superiores, es mucho más relevante porque es más abstracta, que tú requieres una profesora, un profesor de matemáticas. Conocimiento más específico. Así es. Por eso el tema metodología de esa brecha. Sin embargo, cuando tú me preguntas, bueno, ¿qué es lo que sucedió de por medio? Es que la pandemia le pega a todos, al sistema educativo completo. No es que sea particular de los grupos vulnerables de por medio. Y lo que hay es que cuando tú tienes esta falta de aprendizaje del tema de la escuela, es un tema que perdemos todos. No es que uno diga, mira, ¿sabes qué? Los grupos socioeconómicos que tienen acceso al tablet o una conectividad mejor de Wi-Fi, de verdad va a sustituir a una escuela. La escuela presencialmente es insustituible. Sin embargo, un punto muy relevante, recuerda, esto es la evaluación de si la pandemia nos pegó más duro de donde estábamos. Pero lo clave es reconocer que donde estábamos es una situación muy crítica, es decir, es muy insatisfactorio los niveles de equidad. Tú acabas de mencionar las brechas por nivel socioeconómico de la escuela previo a la pandemia. Solamente para decir un dato, antes de la pandemia, el 50% de los estudiantes, de segundo medio tenían un conocimiento, un aprendizaje insuficiente en el tema del lenguaje, de lectura. Insuficiente. A 2 años de salir. Es decir, a puertas de irse, o al mundo laboral, o al mundo académico, estaban con un conocimiento, la mitad. En el caso de cuarto básico, 1 de cada 4 en cuarto básico está a nivel insuficiente, y para el tema de comprensión lectora fluida, para segundo básico, para cuando terminamos segundo básico, antes de la pandemia, 2 de cada 3 niños leía en forma insuficiente. Es decir, lo que requerimos es no solo recuperar el nivel donde estábamos previo a la pandemia, sino que de verdad tenemos que transformar el sistema educativo, y esta es una oportunidad. Juan Pablo, lo que dice es tremendamente importante, porque cuando uno ve los casos de estudio de países que, no sé, en la década de los 60, por ejemplo, tenían ingresos parecidos a los de Chile y realidades parecidas a las de Chile, y que dieron saltos enormes. Estoy pensando en Singapur, por ejemplo. Lo que hicieron fue hacer una inversión y una transformación en educación que los transformó en lo que hoy día son, y les hizo dar ese salto que no es cuantitativo, sino que es cualitativo, que todavía nosotros no lo logramos dar. Evidentemente nuestras condiciones socioeconómicas pueden ser mejores que las de nuestros vecinos, y eso, enhorabuena por Chile, pero no hemos dado ese salto.
nuestras brechas educativas todavía siguen siendo muy relevantes. Se lo pregunto por qué. Porque da la impresión de que el modelo híbrido de educación que mezcla la presencialidad con la teleeducación quedó como validado y como que, no sé si da lo mismo, pero como que se puede seguir adelante con teleeducación y que no es tan relevante el aula. Sin embargo, estos datos que usted entrega demuestran todo lo contrario. El aula no es sustituible ni por el mejor profesor preparado en teleeducación, por más interactivo que sea, por más entretenida que sean las clases, por mejor manejo que tenga de redes, de todo lo que hoy día el audiovisual le puede entregar a uno. No es lo mismo estar en clases interactuando con los compañeros, con el profesor, que con la más magistral de las clases a través de un teléfono o a través de una pantalla. Tú estás totalmente en lo correcto y la evidencia, no solo para Chile, para los datos de Chile, sino que a nivel del planeta. La presencialidad es insustituible para lo preescolar, educación primaria y educación secundaria. En la educación superior, en la educación terciaria, perfeccionamiento completamente factible de pensar en mecanismos híbridos. Sin embargo, la interacción con otros niños, con otros jóvenes, con los profesores, con las profesoras, con los asistentes de la educación tiene que ver con un elemento esencialmente social, afectivo, sí, claro, que socioemocional, que precondiciona la posibilidad de generar esos aprendizajes. Ahora, Juan Pablo, una pregunta ya quizás, incluso saliendo un poco de los datos duros que entrega el estudio, ¿no? Esta generación, este daño que se ha producido producto de la pandemia, ya sabemos los efectos que tampoco han sido mensurados, pero hay un alto aumento de la conflictividad laboral, han aumentado las consultas en el ámbito de la salud mental, y ahí evidentemente hay un tema que es bastante complejo y que se tiene que hacer algo al respecto. No está todavía medido el impacto y es difícil medirlo. Pero en el tema de la educación, estos jóvenes, los que están en segundo, ¿tienen posibilidades de recuperar este tiempo perdido en lo que queda de educación media o sencillamente son generaciones que van a salir con falencias formativas que ya fueron? Porque después van a entrar algunos a trabajar, otros entrarán al mundo técnico, profesional, otros los que tengan la posibilidad de entrar al mundo universitario. Y también habrá el grupo de los nini que también existen, como en España, en nuestro país, que no alcanzan a trabajar y tampoco alcanzan a insertarse en el mercado laboral. Estas falencias, ¿se alcanzan a suplir en lo que queda de formación para esta generación o van a salir con esas debilidades? Dos elementos para la respuesta. Uno, si estamos buscando compararnos con la situación previo a la pandemia, ¿verdad? Previo a la pandemia, claramente es factible recuperar en estos 2 años la situación que teníamos. La evidencia internacional da cuenta, por ejemplo, en matemáticas, que es el componente, creo, más crítico, que la recuperación en matemáticas, una vez que vuelven los estudiantes a la escuela presencialmente, hay una recuperación mucho más rápida que en el caso de lectura, que es menor. Sin embargo, ¿el segundo medio? Porque ahí hay que acelerar a fondo. La experiencia comparada. Sin embargo, recuerda lo que te cuento. La magnitud que teníamos antes de la pandemia, que ese es de verdad el mayor de los desafíos. Es decir, la pandemia nos pegó muy duro y tiene rostro de mujer, pero de verdad no profundizó agudamente lo que teníamos. Pero partíamos de una situación muy precaria de antes. Y eso es de verdad lo que tenemos que saltar y hacerlo muy rápido, porque de verdad los estudiantes que están en segundo medio en los 2 años y segundo medio del año pasado, los que están en tercero, tienen un tiempo menor, y salir del punto de vista que uno diga, mira, teníamos 50% de los estudiantes que eran insuficientes en lenguaje y otro 50% en el caso de matemáticas, es un desafío mayor y se ve difícil, pero ese debe ser el objetivo y no solamente volver al tema prepandemia. Juan Pablo, está muy interesante los datos del CIMSS. Yo me imagino que cuando tengan llamadas más desagregadas por regiones, por niveles socioeconómicos, uno podrá volver a esta conversación con mayor profundidad para saber también el impacto que tuvo finalmente la teleeducación de acuerdo a las distintas realidades, el mundo rural versus el mundo urbano, comunas con menos recursos versus comunas con más recursos, y allí grupos familiares, monoparentales, en fin, toda la diversidad de datos. Así que, Juan Pablo, primero que nada, gracias por estar junto a nosotros. Y creo que queda una segunda parte para cuando haya más antecedentes. Encantados cuando tengamos resultados de la investigación. Bien, pues Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, que le vaya muy bien, que tenga una buena tarde. Nosotros hacemos una pausa, estamos de regreso inmediato. Gracias. Que esté muy bien.